Ya señores, entonces subir para luego instalar lo siguiente al cliente. Necesitamos Visual Studio, que es el archivo que se llama swdb5, es un archivo ISO de 2 GB, y Dreamweaver CS3. Los copiamos, vamos a instalar Dreamweaver primero y luego vamos a instalar Visual Studio. Si les queda poco espacio en disco duro de la máquina virtual, a medida que instalemos el programa, después borramos los instaladores, ¿por cierto? Para liberarlo, si no, vamos a estar como medio justo. Porque el Visual Studio como requisito pide casi 8 GB de instalación. Harto espacio en disco duro. Y nos quedan como 16 libres, más o menos, 16 GB. Y Dreamweaver se instala en 1 GB. Entonces ahí estaríamos ocupando como 10 GB de los dos programas instalados. Y nos quedaría poco para trabajar. Así que copiamos primero, vamos a instalar Dreamweaver y luego lo borramos el instalador. Después instalamos Visual Studio y borramos el instalador. La otra forma, lo que podría hacer, si no tiene espacio, lo instala desde la red, ¿cierto? Desde la carpeta que está compartida. Pues. De ahí ejecuta el instalador. Pero es más lento. La forma más rápida de instalación y que se demore menos que usted copie el archivo al escritorio de la máquina virtual. Ahí elige el método para realizarlo. Yo personalmente los voy a copiar, lo estoy copiando los dos instaladores al escritorio y de ahí lo instalo. Y después los borro. Ya, ¿pudieron copiar los archivos, cierto? ¿Sí? El ISO del Visual Studio y la carpeta con Dreamweaver. Ya. Vamos a comenzar instalando el Dreamweaver. El Dreamweaver no tiene mucha complejidad, viene un setup de instalación, ¿cierto? Lo ejecutamos y se demora aproximadamente 10 minutos en instalarse, ¿ya? Así que lo dejamos instalando, probamos que funcione y si le falta espacio, borramos la carpeta de instalación. Adobe Dreamweaver CS3 que vamos a utilizar. ¿Por qué Dreamweaver y además Visual Studio? Porque hay que tener dos alternativas, ¿ya? Dos alternativas para programar. En caso de que no podamos levantar efectivamente el Visual Studio por rendimiento, ¿qué podría pasar? Lo hacemos con Dreamweaver, porque lo que le interesa a nosotros es el código, programar, ¿cierto? Y se puede programar en cualquiera de los dos editores, porque el lenguaje ASP se puede compilar en cualquiera de ellos, ¿ya? De hecho, Dreamweaver es el único programa fuera de Visual Studio en el cual se puede programar SP. No hay ningún otro software que se pueda programar SP. ¿Ya? Generalmente todos los que ustedes utilizan son para el lenguaje Java. ¿Sí? Por ejemplo, NetBeans está para Java, se puede programar C, se puede programar Java Web, pero no SP, porque es de Microsoft. ¿Ya? Y otros software, por ejemplo, que utilizan Aptana, un programa para hacer PHP y Python. ¿Qué otro software ocupan para programar ustedes? ¿Para código OC? ¿Qué otro software ocupan para desarrollar código web? ¿Fuera de NetBeans? ¿Otro más? Eclipse. Tampoco permite ASP, porque open source. ¿Cuál más? Para programar PHP. ¿Cuál hemos usado? ¿Han usado algún otro? Pero en general casi todos los programas, todos los software, cierto que les usan en la actualidad, programan pero en estado software libre, a código abierto, pero no programan ASP, no compilan lenguaje ASP. El único software que puede programar ASP es Dreamweaver, fuera del Visual Studio, el único. No hay más. Entonces por eso tenemos como la alternativa. Así que lo instalamos, ocupa casi 1 GB de espacio disponible, así que tener harto espacio libre, ¿ya? Dreamweaver CS3 a instalar. Ahí son como 10 minutos aproximadamente. Una vez que terminemos de instalar, vamos a hacerlo con el Visual Studio. Aparte un software bastante liviano para ejecutar, por lo tanto no va a ocupar muchos recursos de la máquina virtual para poder, en este caso, codificar. Así que Dreamweaver primero, CS3, a instalar. Ya, una vez que instalen Dreamweaver, inícienlo, vean que levante correctamente. ¿Ya? Y tenemos dos opciones de instalarlo.
a modo de prueba o con la magia, ¿cierto? ¿Ya? La magia también viene por ahí en las carpetas. El activador se llama Dreamweaver CS3 blk.exe. Va dentro, va bien comprimido, ¿ya? Puede que no tengan problema. Así que ahí viene el activador. Tiene el número de serie y lo pega, ¿cierto? Y ahí queda eterno. ¿Ya? Y ahí levantan Dreamweaver. Ya, les preguntan una parte, ¿quieren registrarse más tarde? Le ponen registrarse más tarde. ¿Ya? Cuando ya pongan el keygen. Y cuando les pregunte qué lenguaje quieren abrir, aquí hay que fijarse, chicos. Cuando les pregunte, cuando están abriendo por primera vez el Dreamweaver, tienen que fijarse que viene una selección de varios lenguajes. Varios lenguajes. Pero hay unos que quedan fuera. Y nosotros los necesitamos. Por ejemplo, si bien viene ASP, Active Set Page, que es el lenguaje de Microsoft, pero deja fuera ASP.NET. Entonces ahí, habilítenlo. Habilítelo para que soporte también ASP.NET. Bueno, y el otro que podría soportar es JSP. También lo podría habilitar si quiero hacer aplicaciones de ese tipo. ¿Ya? Entonces, precaución con no dejar fuera ASP.NET para poder hacer código después en ese lenguaje, ¿cierto? Si no lo soporta. Elíjalos todos. No solamente soporta ASP, sino que soporta PHP también, Dreamweaver, PHP, JSP y ASPX. Ahí acepta, revisa y va a levantar la interfaz. Con eso basta. Ya con eso nos aseguramos que está listo. ¿Bien? Hasta ahí llegamos. ¿Les tomó el keygen? No sé dónde está. No, es que el antivirus te lo borra. Tiene que desactivarlo. Por eso lo puse en un RAR. Desactiva el antivirus mientras instala el keygen y después lo activa. Porque si no, lo primero que va a hacer lo va a tomar como archivo malicioso. ¿Ya? Y ahí quedaría listo. Entonces, como ya se instaló Dreamweaver, ahora Visual Studio, ¿cierto? El Visual Studio lo ejecuta, se abre como un ISO, por lo tanto se monta, ¿cierto? Se monta sobre la unidad virtual. Ya, entonces, ¿cómo lo haríamos para el Visual Studio? Bueno, lo puedo montar directamente desde el escritorio, ¿cierto? O hago lo siguiente, que es más fácil. En la máquina virtual, usted monta en la unidad óptica de la máquina virtual el ISO, ¿cierto? Que el ISO se llama SW, DB5, Premium, ¿cierto? Ese es el Visual Studio. Entonces ahí lo monta y lo más probable es que aparece como un disco en la bandeja de CD. De hecho va a estar ahí, el Visual Studio. Ahí está el instalador. Y lo ejecuta. Ejecuta el instalador en la máquina virtual. Entonces se puede hacer desde adentro de la máquina virtual o lo puede montar desde afuera, el ISO. Ya por ahí dicen, esta versión de Visual Studio funciona mejor con Internet Explorer 10, ¿cierto? Me da una advertencia. Ya. Como no lo tengo instalado, ¿cierto? El Explorer 10 y voy a ocupar Chrome y Mozilla, omito, ¿ya? Acepta términos y condiciones, ¿ya? Y empezamos la instalación. ¿Cuánto nos pide? 9,58 gigas de espacio. Entonces verifico cuánto tengo libre,
15. Ando bien, pero porque borré cosas. Borré el ISO, borré las carpetas de Dreamweaver para tener el espacio suficiente. De ahí comenzamos con la instalación. Ya. Instalamos el kit básico. El kit básico, que es todo lo que trae por defecto para instalar. ¿Ya? Y comenzamos. $20 minutos aproximadamente ahora, ¿ya? La instalación. Ahí podemos ir a un recreo mientras, ¿cierto? La máquina la estamos instalando, se demora 20 minutos aproximadamente. Así que pueden ir a un pequeño recreo. ¿Sí? Ahí, 20 minutos. ¿Dreamweaver lo instalaste bien? Sí. ¿Puedo en el KG con todo? Ya. Listo, señores. Vamos al recreo mientras dejamos instalando. Puede pausar el video también. Y tenemos harto tiempo acá en la instalación.